Hola, hoy les cuento la historia de un para qué. Este año emigré de Venezuela a Estados Unidos, a Miami. Al llegar a Miami me puse de una a buscar trabajo y el proceso de buscar trabajo es eso, un proceso. Hasta ahora me ha traído un montón de aprendizaje, muchas preguntas eh, y me ha pedido ser amable conmigo misma y tenerme mucha paciencia. No me voy a quejar, pero tampoco voy a caerles a mentira. Supongo que es común, pero el proceso trae sus altibajos. Tipo lo típico de cuestionarte tu experiencia, tus estudios, qué quieres, dónde vas a conseguirlo y haciendo qué. Es un proceso que involucra estar un rato paseándote por la incertidumbre, o por lo menos así ha sido mi experiencia. Sé que soy muy afortunada y pude estar así un par de meses, dedicándome a aplicar a trabajos. Pero un día me desperté y dije, ya, o sea, necesito dinero ayer. Donde sea voy a trabajar. Y así hice. Terminé trabajando en una tienda que no se parecía en nada a mí, en la que duré 2 semanas. Y no vale la pena entrar en detalle de cómo fue la experiencia, porque en verdad estoy muy agradecida por la oportunidad y es una tienda bellísima, en la que yo pensé que iba a durar. O sea, yo ahora puedo contar esto porque lo veo en retrospectiva, pero en el momento para mí era la oportunidad perfecta. Igual mi punto aquí, o lo que quiero contar aquí, es sobre estar en lugares que no son para uno. En la segunda semana de haber estado trabajando, tuve que tomar la decisión y renunciar a un trabajo que muchas personas quisieran tener, porque es un lugar bello, con cosas bellas. Pero yo sentía que si lo hacía estaba desperdiciando una oportunidad o siendo malagradecida y que nadie va a entender la decisión. Pienso que a veces nos toca abrazar un poco más fuerte esas partes de ti que no todo el mundo entiende y que requiere tomar decisiones que no todo el mundo va a entender. Pero es que no tiene que tener sentido para ellos. Tiene que tener sentido es para ti. Tomar la decisión me costó un montón. Aunque estuve poco tiempo, me costó porque por alguna razón muchas veces nos cuesta ser fieles a nosotros mismos. Incluso hasta cuando me empezó un tic nervioso en el ojo que me decía, por ahí no es. Por mí, me hubiese encantado irme sin tener que decir nada a nadie, muy de repente, tipo, ya abandonado el grupo. Terminó siendo tipo, imagínense la historia de El Diablo Viste de Prada con una Anne Hathaway, que no sé cómo se llama su personaje en la película, pero bueno, una Anne Hathaway un poco más hippie y que no termina adaptándose, sino que decide irse y buscar un lugar más alineado a ella. Cuando le hablé con algunas personas, lo que más escuchaba era, bueno, hay que ver para qué estás allí, hay que ver qué te trae. Y a veces lo que te trae es la suficiente incomodidad para salir a buscar respuestas. Y eso fue lo que me puse a hacer, buscar respuestas. Entonces me agendé 2 terapias y un taller de hipnosis. Era una super tienda y estaba muy agradecida, pero yo no entendía nada. Yo decía, ¿por qué me fui tan lejos de lo que soy? ¿Para qué nos alejamos de quienes somos? Yo estaba así como, ¿cómo así? ¿Qué hago allí? ¿Qué pasó? Una de mis terapeutas me decía que a veces nos vamos al extremo de lo que no somos para recordar quiénes somos. Como que a veces el alma quiere jugar con los colores del universo para decir, me gusta el azul, pero el naranja como que no tanto. Cuando estás donde no es para ti, que te sientes incómodo, es como si te apretara el pantalón. Y puedes aguantártelo un tiempo y te lo dejaste puesto para ir al supermercado, pero llegas a tu casa y es como innecesario seguir usándolo. Yo digo, cámbiate ese pantalón que te aprieta en cualquier situación que te esté pasando. Si te aprieta es porque allí no es. A veces el GPS nos pide es recalcular, porque a veces la lección llega para aprender a irte de donde no perteneces y así
regreses a ti de nuevo, en un camino que se parezca más a ti.